Ansioso, sí, sí. Pero es como el estrés. Buenas noches a todos. Les saluda Jessica, asesora del Consultorio Internacional Pública Privada Galenos. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes al curso de Ecografía General que estará a cargo de la doctora Jenny Graviela García Hidalgo. Para el buen desarrollo de esta ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener su micro y su cámara apagada, al menos que el ponente lo solicite su participación. Asimismo, para los participantes que desean solicitar la clase grabada,
material de estudio y certificado, les estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Cualquier duda o consulta que tenga, le responderá el ponente al finalizar la ponencia. Muy buenas noches, doctora. Jenny, le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Si me permite, por favor, compartir. Bien, entonces empecemos hablando entonces sobre lo que es una ecografía de manera general, ¿no? Porque recordemos que esto de la ecografía es un campo muy amplio de especialidad, entonces cada uno de los órganos que vamos a ver o cada región que vamos a ver vendría a ser todo un tema extenso, ¿no? El día de hoy voy a intentar explicarles de manera general todos los tipos de ecografías que podemos realizar, ¿no? Gracias a esta técnica que nosotros tenemos. Entonces, para empezar, vamos hablando sobre lo que es el ultrasonido. ¿Qué es el ultrasonido? Los ultrasonidos, para empezar, son ondas acústicas de muy alta frecuencia, ¿no? Estas frecuencias pueden ser desde 1.5 a 60 megahertz y se van a utilizar en medicina para realizar ecografías, ¿no? Aquí estamos viendo una imagen. En esta imagen estamos viendo que el sonido se ha hecho evidente, ¿no? Ha chocado contra una pared, podemos decir, ¿no? Con una superficie, y esta va a hacer que se refleje en forma de un eco. Entonces, esto es lo que se va a interpretar en la ecografía, ¿no? Entonces, esto es acústico, que se produce cuando un sonido choca contra una superficie y de esa manera se refleja. Es una técnica de diagnóstico por imágenes, ¿no? Nosotros lo que vamos a evaluar, lo que vamos a diagnosticar, lo que nos va a ayudar es la imagen que se va a proyectar, ¿no? Debido a este sonido que se ha producido. Disculpe, doctora, su audio está apagado. ¿Perdón? ¿Escucha? ¿Me pueden Doctora, su escuchar? audio estaba apagado en antes. Ahora sí se puede lograr escuchar. Ah, perfecto. Mil disculpas. Ya. Entonces, esto de la ecografía es una técnica de diagnóstico por imágenes, ¿no? Lo vamos a utilizar los ultrasonidos para lograr un objetivo, ¿no? Lo que nosotros queremos ver. Recordemos que un ultrasonido no nos va a dar el diagnóstico de una enfermedad, nos ayuda a confirmar un diagnóstico o ayudarnos a la presunción del diagnóstico, ¿no? Pero recordemos que antes de eso nosotros tenemos que hacer una buena historia clínica, tenemos que hacer una buena anamnesis, ¿no? Tenemos que hacer un buen examen clínico, además de los laboratorios, y a esto le podemos adjuntar lo que es el ultrasonido. Entonces, una técnica complementaria, no por sí sola puede dar un diagnóstico. Si yo no sé qué tiene, entonces solo voy a ver manchas, como algunas personas lo dicen, ¿no? Porque no sé qué estoy buscando. ¿A dónde me voy a dirigir? Claro, obviamente puedo revisar uno por uno, pero me tomaría mucho más tiempo que cuando yo hago la clínica, esta me orienta y gracias a esta puedo buscar todo lo que son las patologías o cambios que existió en el órgano que estoy buscando. Esta técnica es inocua, es de manera inmediata, de bajo costo y de fácil acceso. Es por eso que nosotros podemos utilizarlo en cualquier campo, ¿no? Hoy en día en medicina estética se está utilizando mucho para evitar cometer errores, ¿no? Al momento de hacer una inyección, por ejemplo, poner ácido hialurónico, poner, no sé, algunas algún
objeto, ¿no? Dentro de la piel, ¿no? Podemos decir. Entonces nos podemos guiar gracias a la ecografía para evitar problemas, ¿no? Para evitar lesionar un nervio, para evitar lesionar una arteria, una vena, ¿no? Y de fácil acceso y como les digo, de bajo costo, ¿no? Entonces esto sí lo podemos realizar en todos los pacientes. Ahora, ¿qué es la frecuencia? ¿No? En el ultrasonido vamos a hablar de una frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos completos de una onda por la unidad de tiempo. Y esta la vamos a medir con hertz, ¿ya? Entonces, de manera que un hertz hace un ciclo por segundo, ¿ya? Entonces, esto debe usarse, de esta manera debe usarse la frecuencia de ultrasonidos más alta porque esta nos va a permitir penetrar hasta un nivel de profundidad que nos interesa. Entonces, de esta manera van a encontrar diferentes ecógrafos y les van a decir la frecuencia, es decir, yo quiero utilizarlo para miembros apendiculares, por ejemplo, quiero ver abdomen, quiero hacer una ecografía obstétrica, entonces son diferentes los hertz que utilizamos para cada una de estas técnicas. Ahora, hablemos también de lo que es el sonido, ¿no? Les había dicho que en ecografía hablamos del sonido, ese sonido que tiene que chocar contra una pared y formar la imagen, ¿no? Rebota y forma la imagen. El sonido es una vibración, ¿no? Una onda mecánica de manera longitudinal, la cual necesita de un medio elástico para propagarse. Normalmente ese medio elástico siempre lo vamos a encontrar, ¿no? Puede ser un músculo, puede ser un tendón, un ligamento, algo que está ahí. Y esto es lo que estamos viendo, ¿no? En el sonido, lo que les decía, que va a formar ondas, ¿no? Aquí tenemos la amplitud, la longitud de onda, ¿no? Y aquí, ¿no? En medicina vamos a utilizar de 2 a 20 megahertz, ¿ya? Entonces aquí esta es la parte que nosotros vamos a utilizar en medicina. Lo mismo que les decía, ¿no? El eco va a ser un fenómeno acústico que se produce cuando un sonido choca con una superficie capaz de reflejarlo. Y ahí vemos el eco. ¿Y qué es una ecotomografía, no? Ahí vamos a ver, es la visualización de las estructuras mediante esta técnica, va a estar en relación al grado de la ecogenicidad. Entonces aquí estamos hablando de ecogenicidades, ¿no? Y vamos a ir viendo cada una de estas, ¿no? Estas van a ser producto de una interfaz que va a originar diferentes estructuras histológicas del órgano que se vaya a explorar, ¿no? Este eco, si dan cuenta, la onda ha sido emitida, la onda ha sido transmitida y hay una interfaz, ¿no? Y luego se forma el eco. Entonces está pasando diferentes tejidos. Fíjense cómo en el primer tejido la onda es diferente. Cuando pasa al segundo tejido, la onda también varía. Y cuando vuelve también, ¿no? Ahora hablemos de las ecogenicidades. En ecografía esto es muy importante porque este es el término que utilizamos en ecografía, ¿no? Utilizamos el término anecoico o hipoecogénico, el término isoecogénico, el término hiperecogénico o hiperecogénico. ¿Ya? Ahora, las imágenes anecoicas nos dicen el haz de ultrasonido atraviesa un medio sin interfaz, ¿ya? O sea, no hay nada que le obstruya para que el sonido viaje, ¿ya? Entonces, se visualizan como imágenes negras, es decir, no hay ecos. Entonces, vamos a ver en las estructuras así, ¿no? Imágenes negras. Entonces, nosotros vamos a decir anecoicas. Ahora, hablamos de isoecogénicas cuando el ultrasonido va a atravesar interfaces, pero con muy poca diferencia de impedancia, es decir, que no va a afectar mucho, ¿no? Pueden ser estructuras no son muy densas, ¿ya? Entonces, se visualizan estas como imágenes grisáceas, entonces son ecos de poca intensidad. Vamos a verla de este color gris más o menos, y esto puede variar de acuerdo a la impedancia que tiene el tejido. Ya. Luego tenemos las hiperecoicas o hiperecogénicas, donde el haz va a atravesar estructuras con gran diferencia de impedancia, ¿no? Estas estructuras pueden ser, por ejemplo, cartílago, pueden ser estructuras que vamos a ver de color blanco, ¿no? Entonces, por qué se verán de color blanco? Porque son ecos de gran intensidad.
Vamos a ir viendo, ¿no? Aquí tenemos una imagen anecoica o anecogénica. Como les digo, esta se produce cuando el ultrasonido va a atravesar un medio donde no hay interfaces refractantes. Entonces lo vamos a ver negro, fíjense, así negro se ve. Ya, esta es una ecografía, pero aquí lo estamos viendo ya en otro tipo de técnica, donde aquí ya se ve blanco, ¿no? Pero en esta es la técnica que estamos viendo en ecografía, donde vamos a ver negro, que nosotros le llamamos anecoico. Ahora, aquí tenemos imagen igual anecoica o anecogénica, lo mismo, ¿no? Estamos viendo estas pequeñas imágenes, ¿no? Fíjense, que corresponderían dependiendo de donde estemos viendo, ¿no? ¿Qué vendría a ser esto? Si son imágenes donde no van a atravesar estructuras, ¿no? Puede ser un quiste, por ejemplo, ¿no? Un quiste, entonces podemos verlo de este modo. Ahora vamos a ver lo que son las imágenes hipoecoicos o hipoecogénicos. Estas imágenes, esta se produce cuando en el interior de la estructura va a existir interfaces de menor ecogenicidad o en menor número de la estructura adyacente. Entonces aquí lo podemos observar. Fíjense, es esta imagen que si se dan cuenta a veces son dos imágenes grisáceas, ¿no? Pero hay algo siempre que los delimita. Fíjense la estructura acá puede notarse de igual forma porque no es el mismo tono incluso de gris y hace que se note de esta manera. Entonces nosotros podemos decir que esta es una imagen hipoecoica o hipoecogénica. Aquí igual tenemos la imagen hipoecoica o hipoecogénica, ¿ya? Estas van a ocupar un espacio correspondiente, ¿no? Por ejemplo, podemos verlo en tumores, ¿no? Aquí, fíjense, son bien delimitados y vamos a ver que la imagen es de color gris, ¿no? A eso llamamos una imagen hipoecoica. Aquí igual estamos viendo en una tomografía, lo mismo, ¿no? Esto es una ecografía y esto es una tomografía. En una tomografía lo podemos notar mucho más, ¿no? Pero aquí lo estamos viendo en una ecografía para que vean que se puede, ¿no? Entonces también podemos ver fibrosis, ¿no? Podemos ver cómo está delimitado este carcinoma, este tumor, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas del ultrasonido? Las ventajas de la ecografía respecto a otras técnicas nos va a dar ausencia de radiaciones ionizantes y no vamos a irradiar a nuestro paciente por hacerle varias ecografías. ¿Por qué? Porque utilizamos ondas de ultrasonido, no radiaciones. Entonces es mucho mejor una técnica que no va a irradiar a nuestros pacientes. Luego, la información en tiempo real. En el mismo momento nosotros podemos estarle informando a nuestro paciente sobre lo que tiene, ¿no? Podemos estar ahí revisando con el ecógrafo. Luego, evaluación de estructuras en movimiento. Por ejemplo, los fetos, ¿no? Perdón, los embriones, ¿no? Desde el momento de la periodo embrionario, fetal, entonces lo vamos a ir viendo sus movimientos, cómo va creciendo, ¿no? Gracias a la ecografía nosotros podemos ver a tiempo real. Podemos visualizarlo en diferentes planos, de igual forma, ¿no? Podemos hacerlo en diferentes planos. La naturaleza portátil del equipo. Hoy en día ya hay en maletas, hasta con ruedas. Existe ya aquellos ecógrafos que tú lo puedes conectar a tu celular y puedes tener las imágenes en tu celular. Entonces, hoy en día con la tecnología, esta técnica está siendo mucho más fácil y nos ayuda mucho en el diagnóstico de muchas múltiples enfermedades. Esta excelente resolución para las estructuras, sobre todo las que son superficiales y endocavitarias. Ya también nos sirve mucho en niños, ¿no? Recordemos que en los niños es un poquito más difícil tratarlos, pero con la ecografía, como no es una técnica invasiva, ellos se sienten más a gusto. Luego nos sirve para el análisis cualitativo, cuantitativo de lo que es el flujo sanguíneo, utilizando una ecografía Doppler. Ahora, ¿cómo es un ecógrafo? ¿No? Aquí estamos viendo un ecógrafo, ¿no? Aquí está la imagen, el sistema de representación. Entonces, vamos a ver primero aquí, vamos a tener un transductor o la sonda, lo que nosotros llamamos. Esta va a recibir todo lo que son los ecos, ¿no?
Primero vamos a ir del transmisor que está viniendo del ecógrafo, va a transmitir lo que es la energía, va a emitir pulsos, ¿no? Por medio de lo que es el transductor a la sonda. Esta misma sonda va a recibir estos ecos, se va a recepcionar, va a hacer procesamiento y almacenamiento y por ende después va a ser un sistema de representación, el cual nosotros lo vamos a poder visualizar a tiempo real. Entonces, la función de un ecógrafo va a ser transformar esta energía eléctrica que está llegando, ¿no? De energía sonora y también el eco que dicho ultrasonido produce al atravesar los diferentes tejidos en energía eléctrica. Entonces, el transductor va a actuar como un emisor y receptor del ultrasonido. Entonces, este transductor es una pieza fundamental del ecógrafo. Ondas tenemos o transductores. Tenemos las lineales, estas nos formato de imagen rectangular, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Así lo vamos a poder visualizar. Se usa para el estudio de estructuras superficiales, por ejemplo, piel, cuando nosotros queremos ver piel, músculo esquelético, testículo, cuello, pulmón. En caso de los niños, podemos utilizar este tipo de transductor. ¿Por qué? Porque tienen una alta resolución en el campo cercano, no así en el campo lejano. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta, ¿no? Utiliza frecuencias de trabajo que pueden ser de 7.5 a 13 MHz, ¿ya? Aunque ya existen hasta de 20 MHz. Ahora, luego tenemos las sectoriales o convex. Estas tienen una forma curva, fíjense, ¿no? Tiene una forma curva. Proporciona una imagen en forma de un trapecio, ¿no? Este es un trapecio, una forma en forma de trapecio. O sector con el vértice convexo, así también le llaman. Este lo utilizamos para exploración abdominal de manera general y también en la obstétrica. También podemos utilizarlo en pulmones en el caso del adulto. La frecuencia igual va desde 3.5 a 5 MHz. Se caracteriza porque tienen buena resolución y un gran campo de visión tanto superficial como profundo. Luego tenemos las microsectoriales o microconvex. Estas nos van a dar un formato de imagen triangular, ¿no? Fíjense, o como un abanico le llaman otros, ¿no? Como un abanico. Tiene una base de inicio de transmisión de los ecos que va a ser mínima. Entonces tiene un pequeño campo superficial de visión y unas malas capacidades de enfoque en el campo cercano. Estas nos van a servir más que nada para lugares más profundos, por ejemplo, una exploración abdominal, porque no es muy buena para campos de visión superficial, más es de campo profundo. Nos sirve entonces para exploración abdominal, cerebral neonatal y en la cardíaca, ¿ya? Entonces, al usarse para la exploración de las estructuras más profundas, su frecuencia va a ser de 3.5 a 5 MHz. Artefactos. ¿Qué son los artefactos? Los artefactos son imágenes que no corresponden a la realidad, sino como consecuencia de ella y de determinadas características, ¿no? Es decir, que vamos a ver estos artefactos en algunas ecografías que tenemos que saber reconocer que no son parte de la realidad, sino que van a como distorsionar lo que es la realidad, pero nosotros tenemos que reconocer, porque también nos ayudan a encontrar algunas patologías. ¿Ya? Entonces, podemos tener sombra acústica posterior, podemos tener refuerzo acústico posterior, cola de cometa, imagen en espejo, anisotropia y reverberación. Vamos viendo cada una de estas. Vamos con el refuerzo acústico posterior. El refuerzo acústico posterior se produce cuando una haz del ultrasonido va a atravesar las estructuras, pero con poca atenuación, ¿no? Puede ser líquidos, ¿no? Esto en relación con los tejidos vecinos, entonces va a permitir su paso sin dificultad. Pero, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es esto, no? Que estamos diciendo. Detrás de estas estructuras se va a producir un falso aumento de la ecogenicidad en relación a las zonas vecinas a igual profundidad. ¿Ya? Entonces, esto va a ser resultado de la ausencia de la atenuación.
Entonces, esto se produce detrás de las estructuras quísticas principalmente. Entonces, si yo encuentro quistes, voy a encontrar este tipo de artefacto, que son los de refuerzo acústico posterior. Entonces, aquí estamos viendo el quiste, ¿no? Y fíjense cómo esto se forma aquí debajo. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos refuerzo acústico posterior. ¿Ya? Aquí igual lo mismo, refuerzo acústico posterior, aquí está más grande, ¿no? Esto es lo que estamos viendo. Ahora tenemos la sombra acústica posterior. No es lo mismo que el refuerzo, ¿no? El otro era el refuerzo. Esto es sombra acústica posterior. Esta se produce cuando el ultrasonido se encuentra con la superficie altamente refractante. Es decir, va a rebotar, ¿no? Los ecos van a rebotar. Entonces, ¿cuándo van a rebotar los ecos? Cuando hay una estructura, por ejemplo, como ser hueso, calcio o metal. ¿Ya? Entonces, una imagen hiperecoica, pero detrás de la misma se produce una sombra anecoica. Entonces, fíjense aquí, lo que estamos viendo es un lito, ¿no? Aquí puede ser un quiste, ¿no? Lo que estamos viendo, y dentro de esto está aquí, ¿no? Estamos viendo un oro. Y aquí estamos viendo litos, ¿no? Esto que podría ser una calcificación, ¿no? Estos son los litos. Entonces, fíjense cómo se forma esta sombra. Entonces, esta sombra es la que estamos viendo aquí, ¿no? Es como si rebotara, ¿no? Los ecos. Entonces, a esto le llamamos la sombra acústica posterior. Ahora, tenemos también la cola de cometa. La cola de cometa ocurre cuando el haz de ultrasonidos choca con un interfaz estrecho y muy ecogénico, apareciendo detrás de las interfaces una serie de ecos lineales, ¿ya? Entonces, este es muy característico de los adenomiomas de pared vesical, cuerpos extraños muy ecogénicos y también pequeñas burbujas de aire que pueden estar en el seno de algún medio sólido. Entonces, aquí, por ejemplo, eso es lo que estamos observando. Fíjense estas pequeñas como radiaciones, ¿no? Son ecos lineales lo que se está formando. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos cola de cometa. Aquí vemos la imagen en espejo. Esta se produce cuando una interfaz muy ecogénica se encuentra delante de otra imagen curva tan ecogénica como ella. ¿Ya? Entonces, es como si se formara otra imagen igualita. ¿Ya? Se produce una especie de sombra, pero con la misma ecogenicidad que la primera interfase. Entonces, lo que estamos viendo aquí es eso, ¿no? Fíjense, aquí está la imagen A y aquí está la otra imagen. Parece como si fuera su espejo. Por eso nosotros llamamos imagen en espejo. Esta no existe, ¿no? Entonces está reflejando. Lo mismo nos pasa aquí. Aquí, por ejemplo, estamos viendo esto, ¿no? Es una imagen anecoica. Fíjense que aquí abajo igual se está formando otro, pero sabemos nosotros que esto no es real. Luego tenemos la anisotropia. La anisotropía es la propiedad que tienen algunos tejidos de variar su ecogenicidad. Entonces vamos a ver esto en algunas estructuras, ¿no? Dependiendo del ángulo de incidencia que vayamos a hacer del haz. Por decir, yo voy a enfocar de un lado o del otro lado, ¿no? Con el ultrasonido y esto va a variar de uno a otro. Ya. Entonces, la estructura anisotrópica por excelencia es el tendón. Entonces, vamos a ver que en el tendón va a haber una variación de su ecogenicidad en diferentes tejidos, dependiendo al ángulo que estemos utilizando con el haz. Ya. Luego tenemos la reverberación. La reverberación aparece como múltiples líneas hiperecogénicas paralelas que van disminuyendo de intensidad. Se produce cuando ecos de gran amplitud son reflejados de nuevo a nivel del transductor y vuelven a entrar en el paciente. Es como si
rebotara, ¿no? Vuelve al transductor y vuelve a entrar al paciente. Entonces vamos a ver estas pequeñas líneas, fíjense, ¿no? Múltiples líneas hiperecogénicas. No sabemos que esto es una reverberación. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos la orientación espacial de lo que es el transductor? ¿No? Vamos a ver que podemos ponerlo de manera transversal, ¿no? El transductor lo podemos poner de esta manera, transversal. ¿Y qué vamos a observar? Fíjense, por ejemplo, aquí estamos utilizando a nivel del abdomen. Estoy poniendo la sonda de esta manera, ¿no? Fíjense, aquí se nota mucho mejor, ¿no? De manera transversal al plano. Entonces, lo que voy a ver en la parte superior va a ser todo lo que es anterior y en la parte inferior todo lo que es posterior y luego el lado derecho y el lado izquierdo. Así es como vamos a ver esto, ¿no? Aquí estamos viendo el abdomen de nuestro paciente y es así como se va a formar la imagen. Entonces, este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, así es como tenemos que manejar, orientarnos, ¿no? Ahora también tenemos la orientación longitudinal, cuando yo pongo de manera longitudinal la sonda, ¿no? ¿Y qué vamos a ver? ¿Cómo se ve la imagen? Aquí tenemos la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? Si yo estoy poniendo de esta manera, así se va a ver mi imagen, entonces esto va a ser craneal y esto va a ser caudal. Vamos a ver que esto es anterior y esto va a ser posterior. Entonces, de esta manera yo me voy dando cuenta cómo sale la imagen o cómo se proyecta la imagen. Vamos con exploración abdominal para que se vayan dando cuenta de algunos puntos, ¿no? En ecografía abdominal, Sí, mi Dios. principalmente lo utilizamos en algunos tipos de patologías, ¿no? Algunos tipos de patologías, principalmente patología hepatobiliar, que es la que más nos pide, ¿no? Es una prueba básica de primera línea, no irradia al paciente y aporta al especialista, principalmente del aparato digestivo, una valiosa información del hígado, páncreas, grandes vasos, ¿no? Vasos, riñones y vesícula biliar. La sonda que utilizamos para el área abdominal va a ser la tipo convex o convexa, la que les decía al principio, ¿no? Que esta tiene mejor amplitud y podemos observar estructuras profundas. Entonces vamos a utilizar un ultrasonido de baja frecuencia y llegamos a mayor profundidad, atravesando varios tejidos del organismo. ¿Cómo se hace la preparación del entorno para una exploración ecográfica? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer estas ecografías a nuestros pacientes? ¿No? Una preparación previa, claro, va a depender de cada lugar específico en algunos casos, ¿no? Pero de manera general, vamos a poner estos, ¿no? Adecuada temperatura de la habitación y del gel. Recuerden que se va a descubrir nuestro paciente y a veces le hace mucho frío, entonces es muy importante que el ambiente sea un ambiente ni muy cálido ni muy frío, ¿no? Pero recordemos que se va a desvestir, ¿no? Y también podemos poner a una temperatura que no esté tan fría el gel que vamos a utilizar para el transductor. La habitación debe ser confortable. Se asustan mucho cuando los llevan al médico, entonces cuando vamos a hacer ecografía hay que ser un poquito menos, y la habitación debe ser más confortable para ellos. Ya. El acompañamiento accesible del adulto de confianza, ¿no? Siempre puede estar acompañado por algún adulto, sobre todo en caso de los niños. Explicar lo que se va a hacer antes y según se va haciendo, ¿no? Vamos explicándole a nuestro paciente qué es lo que vamos a realizar para que no se asuste, ¿no? Principalmente en lo que son las ecografías ginecobstétricas. Hacer partícipe al paciente del proceso que estamos realizando. Esto para que el paciente vea que no es un proceso que le tenga que dar miedo y ellos mismos recomienden, ¿no? Que se pueden realizar una ecografía. Se recomienda estar en ayunas de 4 a 6 horas, salvo en algunos tipos de estudios que son dinámicos, que se les pide en realidad que hayan comido. Habitualmente se emplea la sonda convex. El control de yodo en la sal. ¿Por qué el yodo? El yodo es uno de los nutrientes esenciales para el desarrollo físico e intelectual de las personas. Si hay... Ya.
Entonces, la ecografía es una herramienta de aproximación diagnóstica. Ese es el término que deberíamos utilizar, ¿no? Aproximación diagnóstica, ¿no? De nuestros propios pacientes en el propio punto de atención. Y les decía que es importante también a esto, siempre es la anamnesis y la exploración física, ¿no? Y de manera que a esto le adjuntemos lo que es el ultrasonido. Dentro de la ecografía abdominal vamos a tener diferentes cortes, ¿no? El corte longitudinal y transversal que ya lo hemos visto. También podemos hacerlo de acuerdo a la situación que nosotros queramos ver, ¿no? Puede ser a nivel del epigastrio, hipocondrio izquierdo, hipocondrio derecho, flanco izquierdo, flanco derecho, las estructuras que vayamos a visualizar, vesícula biliar, vías biliares, parénquima, vaso, páncreas, ya dependiendo de la región donde se encuentra, ¿no? Cada uno de estos órganos. Aquí estamos viendo un corte abdominal, en cortes abdominales, el corte longitudinal a nivel del epigastrio. Entonces yo pongo el transductor de esta manera a nivel del epigastrio. Puedo hacer un corte longitudinal de esta manera o un corte transversal de esta manera. Fíjense cómo se está poniendo el transductor. Aquí tenemos igual otros cortes, ¿no? Corte a nivel del hipocondrio derecho, en la zona subcostal. Aquí lo mismo, ¿no? En el hipocondrio, pero izquierdo, en la zona subcostal. Aquí estamos haciendo un corte transversal a nivel del hipocondrio derecho, ¿no? Y este a nivel del hipocondrio izquierdo. Podemos hacer corte longitudinal en flanco derecho de esta manera. El paciente lo ponemos de manera de cúbito lateral, ¿no? A ambos lados, con los brazos extendidos hacia arriba. Entonces, de esta manera nosotros podemos poner el transductor. Aquí tenemos un corte transversal en flanco derecho y en flanco izquierdo. Las aplicaciones clínicas de la ecografía, en este tipo de ecografía, nos va a servir la valoración para el sistema urinario y su patología, estudio dinámico del reflujo gastroesofágico, valoración hepatoesplenomegalia, dolores abdominopélvicos agudos, estudio genital peripuberal femenino, estudio de traumatismo abdominal cerrado y del politraumatizado. Y bueno, aquí tenemos todo lo que es región abdominal y todos los órganos que podemos ver de acuerdo a, podemos hacerlo de acuerdo a los cuadrantes, como les decía, ¿no? De manera general. Aquí estamos viendo, ¿no? A la línea media en un corte transversal. ¿Qué es lo que podríamos observar? Podemos ver aquí, por ejemplo, estamos viendo la arteria hepática, la arteria esplénica, fíjense el tronco celíaco, ¿no? Estamos viendo la aorta, su luz, ¿no? Por donde va la sangre, ahí clarito se nota, ¿no? Lo podemos notar. Es una imagen anecoica. Aquí la vena cava inferior, aquí tenemos la porta, ¿no? La columna vertebral. Aquí tenemos al páncreas, fíjense, aquí está el páncreas, ¿no? La arteria mesentérica, vena renal izquierda, aorta, ¿no? El cuerpo de la vértebra. En en el corte longitudinal, fíjense cómo se ve la aorta, ¿no? Ya lo podemos ver en toda su plenitud. Aquí incluso podríamos ver si existe calcificaciones o algo que esté obstruyendo a este nivel, ¿no? Estenosis, por ejemplo, de la aorta, entonces podemos observar todo eso a nivel de la ecografía. En ginecobstetricia, ¿para qué nos sirve en ginecobstetricia, no? Nos sirve para evitar la parotomía, para mostrar causas de amenorrea diferentes al embarazo, detección del embarazo, en casos de infertilidad, de dolor abdominal bajo que podría estar relacionado con un tumor, un embarazo ectópico, quistes ováricos, adenomiosis, endometriosis, sangrado uterino anormal. Y la clasificación, ¿no? Principalmente vamos a ver la frecuencia, si es alta o baja. Las vías de uso que vamos a utilizar en ecografía ginecobstétrica son la transvaginal y la transabdominal. La cronología podemos hacerlo en el primer trimestre, luego al segundo o tercer trimestre. Para esto tenemos que hablar del principio de Alara, ¿no? El principio de Alara nos dice que tenemos que minimizar el riesgo, ¿no? Mediante la minimización de la exposición, ¿no? Entonces, eso es lo que nos habla el principio de Alara, tan bajo como sea razonablemente posible. Eso significa el Alara, ¿ya? Entonces, tratar de minimizar la exposición es utilizar solo cuando esté indicado, minimizar el tiempo de exposición y minimizar la intensidad de exposición. Esto en caso de los
los embarazos, ¿no? Los objetivos para lo que es la ecografía ginecobstétrica principalmente es de determinar la edad gestacional, crecimiento fetal, ver el bienestar fetal, el tamizaje, ¿no? Ver si hay malformaciones o algún tipo de anomalías, el tipo o niveles de ultrasonido. Vamos a ver que el examen estándar o básico lo hacemos el segundo o tercer trimestre, donde vamos a evaluar la presentación del feto, posición y situación fetal, ¿no? Tenemos que ver cómo está la placenta inserta, ¿no? Cómo está la inserción del cordón, índice de líquido amniótico, biometría fetal. Tenemos que ver el útero y sus anexos. Tenemos que hacer un examen limitado, ya podemos hacer en caso de que sea una condición específica del embarazo, y esta podemos realizarlo en cualquier trimestre del embarazo. El examen especializado, este ya lo hacemos una ecografía a detalle anatómico, ¿no? Esta principalmente está indicada cuando existe una anomalía fetal. Y la biometría fetal, esta debe realizarse en un orden sistemático céfalo-caudal, ¿no? En términos generales, los parámetros que se consideran dentro de lo que es la biometría fetal está la longitud del cráneo caudal, donde vamos a medir esta longitud, ¿no? Del cráneo hasta la cauda. Vamos a ver la biometría cefálica, vamos a ver cómo están las medidas, ¿no? Diámetro biparietal, ¿no? Occipito frontal, ¿no? Eso es lo que vamos a medir. Luego, también podemos ver, aquí es lo mismo, ¿no? Se observa, realiza la medida de la circunferencia, ¿no? Las medidas nos da aquí mismo, nosotros marcamos los puntos y nos va a dar las medidas. También para lo que es biometría abdominal, ¿no? Donde vamos a ver el plano axial, vamos a ver si se identifica la cámara gástrica, ¿no? El estómago, la vena umbilical, que se vea la porción intrahepática, la columna vertebral, eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver la circunferencia abdominal también, ¿no? También podemos ver las extremidades, ¿no? Las extremidades, principalmente para ver lo que es el fémur, ¿no? Es una excelente estimación de la edad gestacional. El peso fetal, igual para ver la estimación del diámetro biparietal, la circunferencia cefálica, circunferencia abdominal y la longitud femoral. La evaluación de la placenta, lo mismo, ¿no? Si puede ser reconocida desde la 9ª hasta la 10ª semana. Principalmente podemos observar desde estas semanas hasta la 12ª semana, ¿no? Cuando ya podemos establecer la circulación materno-fetal. También vemos el líquido amniótico, ¿no? En 4 cuadrantes, ¿no? Se utiliza tablas para lo que es la edad gestacional, entonces se va dividiendo lo que es el útero en 4 sectores, trazando una línea media del abdomen materno. Y vamos sacando lo que es el índice de líquido amniótico. Entonces, dentro de la ecografía ginecobstétrica lo podemos realizar en el primer trimestre o el tercer trimestre del embarazo. Primer trimestre para confirmar gestación intraútero, determinar la edad gestacional, valorar la morfología uterina y gestión múltiple y la translucencia. El tercer trimestre, valorar alteraciones del crecimiento fetal, si está simétrico o asimétrico. Y aquí, ¿no? Ya tenemos que ver a las 5 semanas aparición del saco gestacional, a la 6ª semana aparición del embrión, 8ª semana aparición de movimientos embrionarios bruscos, 9ª semana embrión ocupa 1/3 del saco gestacional, a 10ª semana el embrión ocupa la mitad del saco gestacional e inicia el esbozo cefálico, 12ª semana aparece la calota fetal. Hablando de lo que son ecografías en partes blandas, estas son frecuentes en la clínica diaria, ¿no? Porque la mayoría de los casos son lesiones benignas, ¿no? También puede existir tanto lesiones malignas de partes blandas como son sarcomas, ¿no? Entonces, tenemos que identificarlas de manera temprana mucho mejor, aunque la mayoría llega a venir a último momento, ¿no? Cuando ya es un cáncer, ¿no? Vamos viendo entonces. Dentro de lo que es la ecografía de partes blandas, nosotros tenemos que ver la localización, dónde se encuentra, ¿no? Lo que queremos observar, ¿no? Si está en relación con la fascia profunda, si hay vasos, nervios, huesos alrededor, ¿no? Lo que es la extensión compartimental, el tamaño, ¿no? Aportando las medidas de los ejes, dependiendo del órgano que nosotros queramos ver. Tenemos que ver el grado de vascularización, si existe contrastes. Para este tipo de
de ecografía de partes blandas, nosotros vamos a utilizar la lineal. Entonces vamos con la ecografía cervical y torácica, ¿no? Esta principalmente lo realizamos a nivel del cuello, ¿no? El paciente debe estar en decúbito supino con ligera hiperextensión del cuello. Podemos hacer tanto cortes transversales y cortes longitudinales, y las ondas que vamos a utilizar van a ser de 7.5 a 14 MHz, ¿no? También podemos utilizar Doppler porque si queremos ver arterias y venas, ¿no? A nivel del cuello. ¿Cómo está? Entonces, en un corte transversal, fíjense qué es lo que estamos observando de esta manera. Podemos observar lo que es la a la profunda, vamos a ver la piel, músculo, tejido celular subcutáneo, tiroides, tráquea, vasos, esófago y el cuerpo de la séptima vértebra cervical. Aquí estamos viendo en un corte longitudinal lo mismo, ¿no? Podemos ver aquí piel, tejido celular subcutáneo, podemos ver a la tiroides, el nervio recurrente, músculo largo del cuello y vértebras. Los planos que tenemos que valorar siempre en lo que corresponde a ecografía abdominal va a ser la situación, el tamaño, la ecogenicidad y la vascularización. Fíjense, aquí estamos utilizando vascularización, una ecodoppler, para ver cómo está la vascularización de la glándula tiroides, en este caso, ¿no? Ahora vámonos con la representación de ecografía musculoesquelética. Vamos con tendón. ¿Cómo se observa tendón en ecografía? Recordemos, ¿no? Una representación esquemática de lo que es tendones, ¿no? El tendón va a tener un fascículo, ¿no? El tendón va a estar formado por fascículos. Dentro de los fascículos tenemos la fibrilla, luego tenemos a la subfibrilla y las miofibrillas, ¿no? Así es como está formado un tendón. Aquí estamos viendo un corte histológico de corte longitudinal y aquí uno de corte transversal. Y es casi igual a lo que vamos a observar en el tendón. Aquí estamos viendo un corte longitudinal, aquí estamos viendo el tendón del deltoides, ¿no? Aquí tenemos el tendón del deltoides. El deltoides se ve como, bueno, todos los tendones se ven como imágenes hiperecoicas, ¿ya? Es decir, de color blanco, ¿ya? Eso es lo que estamos observando. Ahora vayamos viendo músculo. Igual, ¿no? El músculo vamos a ver que tenemos la fibra muscular, ¿no? La fibra muscular y esta fibra muscular. Ya. Esta fibra muscular va a estar cubierta por lo que es el endomisio, ¿no? Y dentro de esta, o sea, la fibra muscular va a estar dentro de lo que son los fascículos y el músculo en sí va a estar formado por varios fascículos, parecido a lo que es el tendón, ¿no ven? Aquí estamos viendo un corte longitudinal de lo que es músculo. ¿Cómo se ve músculo? Estamos viendo aquí un corte longitudinal de músculo. Otro más. Ya. Músculo vamos a ver como una imagen hipoecoico. Ya una imagen hipoecoica, recuerden que es una imagen de color gris, ¿no? Entonces aquí tenemos el tendón, pero estamos viendo esta parte que es gris. Aquí estamos viendo lo que es el músculo en sí. Entonces toda esta parte es músculo. Aquí lo mismo, estamos viendo el músculo, aquí estamos viendo el músculo gémino, ¿no? Fíjense. También podemos ver aponeurosis o ligamento. En relación a la aponeurosis y ligamentos, de igual forma son imágenes hiperecoicas, se ven de color blanco, ¿sí? Y esto es lo que estamos viendo en esta parte, ¿no? La aponeurosis. Aquí estamos viendo un corte longitudinal de ligamento, ¿no? Aquí estamos viendo diferentes imágenes. Fíjense, aquí tenemos el tendón rotuliano, ¿no? Si yo pongo el transductor de esta manera, me va a generar este tipo de imágenes. Si yo pongo de esta manera a mi paciente, esta imagen. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Fíjense que si yo pongo a mi paciente así rectito, ¿no? Como él se pone en hiperextensión, fíjense cómo se ve el tendón, sus fibras, no se ven de manera recta, ¿no? Fíjense, ¿no? Son como olas se ven. Pero en cambio, si yo le hago una flexión a 30 grados de lo que es la rodilla,
Vamos a ver que el tendón rotuliano se va a ver como líneas paralelas, fíjense. Mucho mejor para explorarlo, ¿no? Entonces, sí podemos ver desde la superficie a la profundidad cómo se puede ver la rodilla. Entonces, la mejor técnica para ver rodilla es en esta posición, ¿no? Una flexión de 30 grados de la rodilla y ahí ponemos el transductor. Vamos a ver a la cortical ósea. La cortical ósea se va a ver como una imagen hiperecoica, ¿ya? Aquí estamos viendo la cortical ósea. Es una imagen blanca, ¿no? Hiperecoica. Esta parte. Y lo mismo en cadera y este es el hombro. Ahora vamos con cartílago hialino. El cartílago hialino es hipoecoico, ya no hiperecoico. Si es hipoecoico es porque está bajando, ¿no? No es blanco, es de color gris. O en algunos casos hasta negro, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Después de lo que es la cortical ósea, estamos viendo lo que es cartílago hialino, que vendría a ser esta imagen gris. Vamos a ver fibrocartílago. Fibrocartílago igual se va a ver como una imagen. Ya. Igual es una imagen hiperecoica, ¿ya? Una imagen hiperecoica y se va a ubicar siempre entre imágenes en superficies articulares. Es decir, si nosotros conocemos la anatomía, es mucho más fácil darnos cuenta dónde se encuentra. Si nosotros sabemos que a ese nivel tenemos fibrocartílago, lo vamos a encontrar. Aquí lo mismo, ¿no? Estamos viendo en cadera. Y eso no se nota mucho. Aquí lo mismo, estamos viendo diferentes pieles. Ahora vamos con piel y tejido celular subcutáneo. ¿Cómo se ve el tejido adiposo? Aquí, ¿no? Vamos a ver al principio estas pequeñas líneas, ¿no? Estas líneas hiperecoicas de aspecto levemente irregular, ¿no? Esta es lo que es la piel y toda esta parte que está con la flecha marcada es lo que es el tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo se ve como una imagen hipoecoica, ¿ya? Hipoecoica con respecto a lo que es la piel. Nótese, ¿no? Entonces, toda esta parte que estamos viendo, todo esto es grasa, tejido celular subcutáneo. ¿Ya? Puede tener tabiques, recuerden, ¿no? De fascias que lo pueden estar dividiendo. Entonces, lo que estamos viendo también aquí. Y vasos sanguíneos. En relación a los vasos sanguíneos, vamos a verlos siempre como imágenes anecoicas. Este es un corte transversal, ¿no? Fíjense cómo lo podemos observar. Aquí tenemos dos imágenes, ¿no? Aquí en un corte longitudinal, ¿no? En todos los aspectos, todo lo podemos observar. Y esto vendría a ser en una ecografía, una Doppler, ¿no? Doppler color, donde vamos a poder diferenciar ya por colores y vamos a poder ver diferentes aspectos, incluso desde las presiones que esta tiene a nivel de las arterias, cómo está el flujo, ¿no? Y por último, vamos a ir viendo nervios, ¿no? Los nervios se ven como imágenes hipoisoecoicos. Fíjense, aquí estamos viendo varias fibrillas, ¿no? Fibrillas de lo que vienen a ser los nervios respecto a los tendones. En resumen, la ecografía en músculo esquelético va a ser muy importante, una herramienta diagnóstica que ha ido evolucionando mucho, ¿no? Gracias a, a los adelantos tecnológicos y el mayor conocimiento de las patologías. Las ventajas, accesible, menor costo, interactividad con el paciente y tiene un gran rendimiento diagnóstico. Aquí les dejo ventajas y desventajas, ¿no? Las desventajas es operador dependiente, la curva de aprendizaje puede ser lenta, ¿no? El operador debe saber muy bien la anatomía y las patologías, cómo se presenta cada una de las patologías. Depende del equipamiento disponible. Si tiene un ecógrafo moderno, tendrá mayor ventaja. Permite un campo visual relativamente pequeño. Es limitado a ver estructuras más profundas, ¿no? Percibe todo con pacientes que tienen una gran contextura física, ¿no? No permite la evaluación de estructuras interarticulares. Bueno, eso vendría a ser todo con respecto al curso del día de hoy en ecografía general. Soy la doctora Gabriela García. Espero que se haya comprendido. Si tienen dudas, preguntas, por favor, hacedmelo conocer por el chat.
Recuerden que todo el material, diapositivas y material extra, se lo pueden solicitar a los números que se encuentran en pantalla. Ya, con respecto a la pregunta, la ECOFAS, ¿cuándo lo hacen? Me pregunta, ¿no? La ecografía FAST lo realizamos en un entorno de urgencias principalmente, o en un campo cuando se sospecha de que existe algún tipo de trauma abdominal o torácico. Lo vamos a utilizar para detectar rápidamente lo que es una presencia de que si existe algún líquido libre en el abdomen o en el tórax que podría indicarnos una hemorragia interna. Normalmente eso se utiliza en casos de emergencia o urgencias. Bueno, espero que se haya comprendido. Una vez más, soy la doctora Gabriela García. Un saludo desde La Paz, Bolivia. Que tengan muy buenas noches.